Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía, y el día de hoy quiero platicar contigo sobre una práctica filosófica que cada vez ha ido ganando mayor popularidad y es conocida como café filosófico. Posiblemente en un primer momento parezca bastante extraño considerar en una misma frase palabras tales como café y filosófico, pero por ello mismo en este episodio me gustaría hacer unas consideraciones de cómo es que surge esta actividad, cuál es la polémica alrededor de ella y también mencionar alguna de sus características o modalidades que podemos encontrar de cafés filosóficos. Y comenzando por dar un breve contexto histórico, cabe mencionar que fue en el año de 1992 que se le hizo una entrevista al filósofo francés Marc Satuet, en la cual comentó que gustaba de reunirse los domingos por la mañana con sus amistades en la Plaza de la Bastilla. Esto para tomar una taza de café, pero también para platicar sobre temas filosóficos y por lo tanto para filosofar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que al domingo siguiente de haber dado esa entrevista, más personas se fueron acercando a ese café en la Plaza de la Bastilla para escuchar la conversación que tenía con sus amistades. Fue entonces que con el transcurrir del tiempo cada vez más personas se fueron acercando también, pero ya no solamente a escuchar la conversación, sino que también se convirtieron en partícipes de la discusión filosófica que se estaba llevando a cabo. Y evidentemente, conforme el número de participantes fue aumentando, también hubo la necesidad de implementar una cierta sistematización, una cierta normatividad que permitiera garantizar el orden dentro de estas conversaciones, dentro de estas discusiones. De este modo surgen los cafés filosóficos, a partir de una cierta informalidad, a partir de una práctica cotidiana, y eventualmente también va a haber más personas interesadas en replicar esta actividad en otras partes. Pero conforme iban implementándose cada vez más e iban ganando una mayor popularidad, también surgió una polémica alrededor de los cafés filosóficos, y esta consistía en deliberar si efectivamente se les podía considerar como una práctica filosófica o no, puesto que podemos encontrar posturas que tenían argumentos en contra, tales como aquellas que defendían que existían los lugares especializados para poder filosofar, para poder hacer filosofía, y que propiamente los cafés filosóficos no contaban con las características necesarias para hacer estos espacios. Y esto se debía en gran medida al carácter de informalidad que tienen los cafés filosóficos, puesto que un ejemplo de ello es que no se les pide a quienes quieran participar de un café filosófico que tengan un perfil específico o unas características en especial, sino que simplemente son personas que se interesan por participar, que se interesan por escuchar y se acercan de una manera informal, de una manera cotidiana. Sumándole a esto que usualmente las personas que organizaban los cafés filosóficos no contaban con una formación propiamente filosófica, académica o profesional, sino que también eran personas que se interesaban por organizar esta actividad. Pero por otra parte también podemos encontrar aquellas posturas que defienden que los cafés filosóficos sí deberían de ser considerados como prácticas filosóficas, puesto que consideraban que la filosofía y más específicamente el acto de filosofar no era algo exclusivo de los lugares, entre comillas, especializados para su realización, sino que también todo este aspecto filosófico debería de tener un impacto en la vida cotidiana de todas las personas, de tal manera que cualquier persona que se interesase por ser partícipe de las discusiones filosóficas podría encontrarle una relación con su propia vida, con su vida personal. De este modo se entendería que la filosofía y el acto de filosofar serían una cuestión de un interés popular, de tal manera que se pudiesen abordar de una manera informal y dentro de nuestra cotidianeidad. Pero cabe hacer la aclaración en este punto que el hecho de que los cafés filosóficos puedan ser considerados como una manera de hacer filosofía de una manera un tanto cuanto más informal y en la cotidianeidad, no quiere decir que carezcan de una organización, no quiere decir que no haya una estructura, una cierta sistematización, una cierta normatividad que le permita organizarse y ordenarse. Por ello me gustaría hacer la consideración de cómo es que funcionan los cafés filosóficos y a partir de su funcionamiento también cuáles son las distintas modalidades que podemos encontrar de los mismos. Así comenzando haciendo mención sobre las normas que podemos encontrar en un café filosófico, estas son bastante generales, limitadas y un tanto cuanto simples.
pero esto es debido a que se espera que las mismas normas que estén en un café filosófico también sean las normas que todos deberíamos de tener al momento de querer entablar una relación de comunicación con cualquier otra persona. Es decir, que esta reglamentación o esta normatividad va a estar encaminada a propiciar un ambiente de respeto donde se nos pueda ser escuchados, donde nuestras ideas, nuestras opiniones puedan ser tomadas en cuenta, pero que también estemos en la disposición de escuchar las ideas y las opiniones de los demás. De este modo podemos encontrar que la primera norma menciona que para pedir la palabra, para poder participar dentro de la discusión del café filosófico, se necesita hacer una seña característica, tal como levantar la mano, o cualquier otra seña que haya sido definida por los participantes del café filosófico, y esto permite la asignación de turnos y que haya una cierta organización al momento de hablar. De igual modo, tiene una fuerte relación con la segunda norma que dice que en todo momento y en toda situación se debe respetar el uso de la palabra de otra persona y no se le debe de interrumpir cuando nosotros también queremos hablar o opinar. En todo caso, hay que pedir la palabra para hacer nuestras consideraciones, nuestra crítica o nuestras opiniones. De no respetarse estas dos normas, seguramente lo que podría pasar es que dos o más participantes quisieran tomar la palabra al mismo tiempo, por lo que podríamos identificar un ávido deseo de los asistentes por participar, por expresar sus opiniones, pero no encontraríamos una disposición porque también se escuchen las opiniones de los demás. No habría una disposición para la escucha mutua. Y cuando solamente queremos expresar nuestras propias ideas, pero no estamos en la disposición de considerar las ideas de los demás, en ese momento es cuando empezamos a romper todas las relaciones de comunicación. Por lo tanto, ya no se puede llevar a cabo un diálogo, una conversación, una discusión, y tampoco se podría llevar a cabo el acto de filosofar. Es por ello la importancia de la implementación de estas normas, y para garantizar que se cumplan también podemos encontrar una tercera norma que es la que define el papel que tiene que jugar una persona como coordinador de las sesiones de los cafés filosóficos. Quien coordina tiene que jugar el papel de un moderador, de un organizador o de un animador, de tal manera que tiene que velar por el cumplimiento de estas dos normas, de la asignación de turnos, por ver que las personas se respeten entre ellas mismas para que no se interrumpan, y también para verificar que efectivamente la discusión siga encaminado en el tema seleccionado para la sesión del café filosófico y que no se desvíe demasiado de tal manera que se haya perdido de vista el tema con el cual inició la sesión. Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que quien coordina tiene una gran responsabilidad, puesto que no debe de intentar usar su propia posición un tanto cuanto de autoridad como organizador para intentar imponer sus propias ideas a quienes son partícipes de un café filosófico. Esto debido a que si expresa sus propias consideraciones, sus propias ideas, también es muy factible que los participantes del café filosófico consideren que como es una autoridad en cuanto a esa discusión que se está llevando a cabo, las ideas que son expresadas por la persona que coordina son las ideas que deben de ser aceptadas. Y en el momento en que aceptamos las ideas de otra persona, ya sea porque lo consideramos como una autoridad o que estas ideas nos son impuestas de una manera autoritaria, en ese momento podríamos decir que tampoco se está llevando a cabo el acto de filosofar, un acto que es el objetivo de los cafés filosóficos. Es así como de manera general podríamos considerar que funcionan los cafés filosóficos, pero también existen diversas modalidades de estos, que van a depender de cómo es que se seleccione la temática a ser discutida dentro de las sesiones de los mismos y también de cuál es el papel en específico que debe de desarrollar quien coordina las sesiones de un café filosófico. Por ejemplo, podríamos encontrar modalidades de cafés filosóficos en donde los propios participantes son quienes definen en el momento de llevar a cabo la sesión la temática a discutir o a dialogar en el café filosófico. Pueden hacerlo levantando la mano y expresando cuál es el tema que consideran interesante para ser discutido, o también a través de escribirlo en un papelito de tal manera que después pueda ser depositado en algún envase y que algún participante o la propia persona
persona que coordina saque uno de esos papelitos para seleccionar al azar cuál va a ser el tema discutido. De igual modo se le puede permitir a la persona que coordina que seleccione el tema a ser discutido en la sesión del café filosófico, siempre y cuando también tenga una preparación previa de cuáles son las preguntas posibles que puedan surgir durante la discusión, además de otras consideraciones. Y esto también nos lleva a ver cuáles serían los distintos papeles o las distintas funciones que se les permitiría desempeñar a las personas que coordinan. Por ejemplo, podemos encontrar casos en los que la persona que coordina más bien está como una especie de espectador, puesto que no se le permite participar en gran medida más que en los momentos en los que sea sumamente necesario que se garantice el orden y esta organización. Esto debido a que los propios participantes del café filosófico también pueden moderarse ellos mismos, también pueden funcionar como sus propios coordinadores, de tal manera que ellos mismos respeten las normas que garanticen un espacio de respeto y tolerancia donde puedan escuchar las ideas de los demás y también se les permita que se escuchen sus propias ideas. Y en aquellos casos donde la discusión se haya desencaminado demasiado del tema principal o que ya no se esté dando un ambiente de respeto y de escucha mutua, en ese momento el coordinador puede intervenir, puede participar activamente para volver a garantizar este orden, esta organización y volver a encaminar la discusión. Y en el caso contrario podemos encontrar aquellas modalidades en donde se les permite a la persona que coordina que sí desempeñe este papel más activo también como un participante más de la discusión de los cafés filosóficos. Es decir, que también las otras personas que están participando de estas sesiones reconocen que el coordinador es una persona con su pensamiento propio, que también tiene sus propias ideas, sus propias opiniones y que puede expresarlas durante las sesiones, pero que cuando lo está haciendo, no lo está haciendo a través de su carácter de autoridad, sino que lo está haciendo como una persona más que está participando. Sin embargo, en los casos en los que sea necesario que vuelva a desempeñar su función como autoridad coordinadora, en ese momento debe volver a asumir ese rol como moderador, como coordinador, de tal manera que también pueda garantizar este orden y esta sistematización, pero ya no lo haría como un participante más, en ese momento ya lo estaría haciendo como autoridad, y cuando vuelva a expresar sus propias opiniones, sus propias ideas, debe de hacerlo como un participante más y ya no como autoridad. Para esto también resulta bastante útil que vaya mencionando qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Si va a participar, si va a opinar, en ese momento debe decir estoy haciéndolo como un participante más. Y si está coordinando, si está verificando el orden o si está encaminando otra vez la discusión al tema principal, en ese momento debe hacer la mención de que está participando pero como un coordinador o como moderador. Y es así que estas distintas combinaciones en cómo se seleccionan los temas, cómo se escogen para las sesiones de los cafés filosóficos, así como los distintos papeles o roles que se les pueden asignar o permitir a quienes coordinan los cafés filosóficos, van a propiciar una serie de distintas modalidades de llevar a cabo los cafés filosóficos. Evidentemente podemos encontrar modalidades en las que se privilegia un poco más la sistematización o la normatividad de una manera más estricta para garantizar este ambiente de respeto, de tolerancia y de escucha mutua, pero también hay aquellas modalidades que más bien privilegian este carácter de informalidad, de tal manera que la discusión en las sesiones de los cafés filosóficos pueda ser llevado a cabo de una manera un tanto cuanto más fluida. Y para concluir con este episodio, podríamos hacer la consideración de que evidentemente hay una gran polémica alrededor de los cafés filosóficos, pero también creo que hace muy evidente la necesidad de encontrar nuevas maneras de hacer filosofía, nuevas maneras de filosofar que hagan que cada vez más personas se interesen por todas estas cuestiones filosóficas y que encuentren una relación con ellas en su vida propia, en su vida personal. Considero que la filosofía no es algo que deba ser exclusivo de los lugares especializados, sino que también la filosofía debería tener un fuerte impacto en cada una de las personas, puesto que también nos podemos ver beneficiados en gran medida de ser partícipes de estas discusiones y de estos diálogos filosóficos que también son de un interés popular. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero el tema haya sido muy de tu interés y te invito a que sigas escuchando los demás episodios. Puedes hacerlo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks.
No olvides seguir a Filosofados en Twitter, Facebook e Instagram para que no te pierdas de ningún episodio. Como siempre, te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.